Bueno, gente, hoy vamos a hablar sobre discos rígidos. Hace rato que quiero hacer un video de esto, lo que pasa es que lo quería preparar porque quiero tocar tantos temas relacionados con el tema de los discos que por ahí era medio complicado hacerlo si no tengo un script o una guía de los tópicos que tengo que hablar, pero bueno, lo vengo demorando hace como 4 meses y digo, bueno, lo voy a hacer, porque si no, viste, ya que tengo que arreglar este disco, vamos a ver qué hacemos. Este es un disco de un cliente que está en una máquina de virtualización y tiene algo muy importante que es el servidor de archivos virtualizado en Linux. Y el problema es que se murió. Entonces mi cliente no perdió todo acceso al server. De todas maneras, yo tengo una política con respecto a la virtualización y a los servidores en general que tengo backup de todo. Yo hago una imagen entera de toda la máquina virtual cada 2 o 3 meses y adicionalmente a eso, ese backup se hace sobre otro disco que está online y al mismo tiempo sobre un tercer disco se hace un backup de la información que está acá dentro día por medio. Así que la información del cliente no está en peligro porque tenemos una copia del servidor virtual, pero es de hace 2 meses. O sea, cualquier cambio que se haya hecho en el server se va a perder. Y además hay que restaurar toda la información del backup, que es un flor de quilombo. Entonces quería ver si podía salvar, ¿no?, el disco este. Normalmente yo para servidores no pondría este tipo de discos, pondría discos empresariales, pero ¿cómo le explicas a un cliente para que gaste la plata de lo que vale un disco empresarial? Suponele que un disco de esto vale 10 lucas y un disco empresarial cuesta 30. ¿Cómo el cliente busca en Mercado Libre cuánto cuesta un disco y ven 10 lucas? ¿Y cómo le explicás vos que en realidad no, pero es otra calidad de disco? Es casi imposible hacerles entender, ¿no?, la diferencia. En los clientes chicos que normalmente no pueden gastar tanta plata o que por ahí no es tan crítico, a veces uso discos de estos que son económicos. Normalmente yo iría, si necesitas discos de alto rendimiento, iría a estos, que no sé si los conocen. Estos son los Western Digital Velociraptor, son casi imposibles de conseguir hoy en día, pero lejos son los mejores discos que existen. Este disco estuvo andando en mi PC prácticamente 6 años. Tengo dos, este es el otro, en la parejita. Yo creo que estos son los mejores discos jamás construidos para consumer, para usuarios normales. O estos discos son SATA común, no son SAS. La mayoría de los discos así de 10.000 RPM, este es un disco de 10.000 RPM, son SAS directamente. Entonces, obviamente ahí, olvídate, no lo puedes poner en la PC, no lo puedes usar para nada. Obviamente ahora ya existen los discos de estado sólido, así que esto quedó totalmente obsoleto. Pero ningún disco de estado sólido va a durar lo que dura este disco. Este disco fue hecho en el 2010, todavía anda perfecto, ningún problema. Lo mismo con este otro. Y miren que les di, no sabe la paliza que le di a estos discos, los di, pero... y encima los compré usados, porque ni siquiera eran nuevos cuando los compré. Vi un flaco que vendía los dos juntitos. Y no los regalaba, los vendió a un buen precio para él, no para mí que los compré. Pero bueno, es una inversión, porque 10 años después todavía andan como el primer día. Si quieren estar seguros de que su información no se va a perder y eso, siempre confíen en tecnología legacy. Ok, hay discos como este, como el que tengo acá en la PC esta. Está la PC que está grabando en este momento y ya ven qué es lo que hay ahí, ¿no? Uno de 60 Pro de 500. Que eso es ya saben que eso es uno de los mejores discos de estado sólido que hay hasta ahora. Pero a pesar de que es un flor de disco de estado sólido ese que tengo ahí, yo a esto le tengo más confianza. ¿Por qué? Porque esto tiene mucha historia. Estos son discos que tuvieron mucho tiempo de desarrollo, mucho tiempo de testeo y que es una tecnología muy probada y muy confiable. Desgraciadamente ahora no tengo acá ninguno para mostrarles, pero en el ambiente empresarial Western Digital no es un player muy importante. Si estuviésemos hablando de discos empresariales SaaS buenos, para mí hay un solo modelo y una sola marca, que es el Seagate Cheetah. No hay nada que se le acerque al Seagate Cheetah. Yo los he usado, he tenido varios de esos discos en los servidores míos. Bueno, ahora ya los vendí todos esos servidores, pero lejos, el Seagate Cheetah es el disco más veloz y más confiable que yo haya probado. Así que si buscan confiabilidad tienen que ir a eso, no hay otra. Después hay una línea más económica de Seagate, también calidad de servidor, calidad de data center. Que yo compré varios de esos discos también, ya se fueron. Debo tener una foto, después en algún momento se las muestro. O se las pego acá en el video. Que son más bien para storage, son discos de 7000 RPM. Para server uno siempre busca 10.000 o 15.000. Seagate Cheetah es 15K, 15.000 RPM. Un disco pesadísimo, ruidoso, calienta, pero
son indestructibles y son súper rápidos. ¿Verdad que está bien? Ustedes dicen, ok, ahora no tiene sentido SSD. Cuando me puedan demostrar que la confiabilidad del SSD va a ser tan confiable como un Seagate Cheetah o como uno de estos, ahí lo voy a considerar. Pero por ahora, hasta ahora, por lo que he visto en los SSDs, no es así. En el uso consumer del usuario convencional, olvídense de los SSD, son lo mejor que hay. De hecho, todas mis máquinas tienen SSD, ni lo que usen disco mecánico. Pero mis servers, todos tienen disco mecánico. Ningún servidor mío tiene SSD, jamás pondría uno. Tal vez podría poner uno para bootear, para usarlo para el sistema operativo nada más. Pero la data, disco mecánico, porque es lo más confiable que hay. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a charlar un poquitito sobre el tema de discos antes de irnos a meter en mano en este, a ver si lo podemos salvar. Vamos a hablar entonces de cómo funciona un disco y también vamos a hablar sobre algunos tipos de discos que están saliendo ahora. Así que bueno, sigan conmigo. No sé si recuerdan este disco. Muchos de ustedes van a decir, uy, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, yo lo tenía guardado hace un montón este disco. Bueno, para que tengan contexto de un disco de ahora con esta cosa gigante. Miren el tamaño, ¿no? O sea, se renota, es enorme el disco este. Bueno, esto es un Bigfoot, es un Quantum Bigfoot. En la época de Quantum hacía los mejores discos que existían. Este era uno de los peores. Bueno, no porque en sí porque era malo, sino porque era lento como la miércoles. Esto fue un intento de Quantum de hacer un disco de bajo costo y alta capacidad para la época, ¿no? Por supuesto. Esto, a ver de qué año es esto. 98. Este disco es 19, no, acá dice, acá arriba dice, 1998. Y es un disco de 4 GB. No 4 teras, es 4 GB. ¿Por qué es interesante este disco? Porque es grande de tamaño. Entonces es ideal para usarlo para explicar las cosas, ¿no? Así que lo vamos a sacrificar. Este disco todavía anda, aunque les parezca increíble, lo probé el otro día y funciona. Pero, seamos honestos, no tiene ningún uso práctico un disco de este tamaño. Además, si necesito discos, sí tengo discos guardados para las máquinas industriales y eso que a veces atiendo. Pero ni loco le voy a poner esta bestia a una máquina industrial. Una de las razones es porque como el plato es muy grande, estos son platos de 5 y cuarto versus platos de 3 y medio. O platos de 2 y medio, como es este. Pues ven que son chiquititos, puro disipador. Estos 2 y medio, el común es 3 y medio. Estos son discos de 5 y un cuarto. ¿Por qué hicieron esto? Porque la idea era poner discos más grandes para abaratar costos y poder tener más capacidad, porque obviamente tenés más área. Entonces no necesitas aumentar la densidad, físicamente tenés la mayor cantidad de área. Entonces es un intento de disco de bajo costo que no funcionó ni en pedo porque estos discos eran lentos como la miércoles, obviamente. Así vamos a desarmar este disco y vamos a charlar un poquitito del tema de cómo funcionan. Siempre recuerden no abrir la burbuja de ningún disco, salvo que sepan que no les importa destruirlo. La burbuja contiene acceso a aire exterior, pero a través de un filtro muy muy bueno. Y los discos no soportan el aire normal porque está lleno de porquería, lleno de partículas, pelotudeces que flotan. Ni bien abrís un disco, la tierra y las porquerías que se depositan en el plato, cuando se mete entre la cabeza y el disco, esa porquería destruye el disco. Así que una vez que abren la burbuja, el disco es inusable. Nunca más les va a servir, ¿ok? Tengan en cuenta eso. Así que no se pongan a abrir discos rígidos que funcionan porque lo matan enseguida. Un disco abierto puede llegar a durar, con suerte, 1 minuto o 2. Y después de eso, olvídense. Para eso necesitan una estación de Pure Air, que son estaciones de flujo de aire laminar, que lo que hacen es, tienen unos filtros cepa, que inyectan aire a presión sobre el disco, entonces muy filtrado, entonces no deja que entre aire porque es una estación de presión positiva, meten presión, pero a través de unos filtros, ¿cómo son los filtros del auto? ¿Vieron esos filtros del auto que son bien acanalados, bien así? Bueno, un filtro un poco mejor que los del auto, o similar, pero con aire a mucha presión. Entonces eso evita que se llenen partículas y eso, y ahí adentro puedes abrir un disco sin ningún problema. Pero bueno, la mayoría de nosotros mortales no tenemos acceso a esa tecnología. La gente que repara discos rígidos tiene eso. Eso es lo lindo que tiene estos discos, que son muy grandes. Entonces permiten ver muy bien. Uy, qué lindo imán. Imanes, más de uno. Si ven acá, por ejemplo, ahí está en la zona de estacionamiento, ¿no? La cabeza, si ven, no la podemos mover.
Bueno, ahí yo la moví porque le di como un animal. Pero normalmente está en la zona de estacionamiento. Lo que hace esto es, cuando empieza a girar realmente rápido, esto se levanta a penitas, ¿no? Y permite que la cabeza se pueda mover. Bueno, ahora yo al hacer esto obviamente estoy rayando todo el plato, ¿no? Puesto cuando el disco está detenido, la cabeza está tocando. Cuando el disco gira a suficiente velocidad, la cabeza se levanta levemente y puede, ¿cómo se llama? Puede viajar sin problemas. A ver si podemos hacerlo un poquitito. Ah, se me trabó ahí. ¿Ven que ahí no hace ruido? Al hacerlo girar, vuela. Yo te dije antes girar de re despacito, pero ahí vuela la cabeza sin ningún problema. Ya vuelve a lo que se llama landing zone, la zona de aterrizaje, que es donde no se supone que hay información y ahí solamente está, ¿cómo se llama? Es una zona segura para que toque la cabeza, porque como no hay información en ese área, no hay ninguna probabilidad que dañe nada. Así que bueno, teniendo un disco gigante como este, es genial para poder explicar algunas cosas. Entonces, ustedes ya deben recordar los parámetros de los discos y esas cosas. Entonces, ¿qué es el land zone, LZ? Que lo deben haber visto varias veces, es esta posición. Cuando nosotros levantamos el seguro, que ese seguro se levanta, ¿cómo se llama? Por turbulencia de aire, el disco puede desplazar las cabezas. ¿Dónde está el track 0? El track 0 está, bueno, al no estar moviéndose el disco, toca la cabeza. Track 0 está ahí, en la parte más exterior del disco. ¿Por qué hicieron eso? No sé, no tengo idea. Pero bueno, me imagino que es porque es donde tenés la mayor cantidad de área, por lo tanto es la mayor velocidad. Por eso que los discos no escriben, no leen a la misma velocidad en distintas posiciones. Cuanto más estás en la pista C, en el cilindro cero, digamos, el cilindro cero es el exterior, el más exterior. El último cilindro, supongamos que este tiene 1024. Bueno, el cilindro 1024 es el anterior al land zone, a la zona de aterrizaje. Si yo lo muevo sin tocar nada, ahí vuelve solito a la zona de aterrizaje. Para volver tiene... ¿Ven cómo es la traba? Esto lo tienen todos los discos de ahora también. Cuando yo la libero ahí, les permite desplazarse a la cabeza. ¿Ven? Está la pieza esa. Y cuando yo la corro, ahí se vuelve a poner en su lugar. Además de eso, tiene un contacto magnético en algún lado. Ahí está, ya lo vi. Eso lo tienen todos los discos. No me da tiempo a mover esta, desplazar. ¿Ven esa piecita que está ahí? Ah, no la ven porque estoy enfocando cualquier cansada. Esta pieza que está acá. Ese metal hace contacto con la estructura del imán. Entonces lo que hace es clac y se pega para que la vibración del disco y esas cosas no lo destruyan. Entonces, ¿se escucharon el tic que hizo ahí? Eso porque tocó. Y al mismo tiempo cierra esto para protegerlo, para que el disco no se mueva. Todo esto es para que cuando el disco está viajando o si hay problemas, si se está apagando o encendiendo, hasta que no logra la velocidad final del motor, que estos son estos cuatro contactos que están acá, constantemente el controlador del disco está leyendo la velocidad a la que el motor está girando, y una vez que logra la velocidad, que en este caso debe ser 5400 RPM, o menos, calculo que debe ser menos, no creo que esto sea 5400. Debe ser 3000 y pico, 3900, algo así. Porque como es un disco de 5 y cuarto, seguro gira más lento. Al llegar a la velocidad final ya esto se libera por turbulencia, ¿no es cierto? Es mecánico. Y luego el actuador le pega un saque de tensión para mover la cabeza del lugar y sacarla de la posición, ¿no? Y bueno, la lleva automáticamente a lo que va normalmente, que es al cilindro cero, que es la parte más exterior. Yo acá igual lo estoy llevando mecánicamente al cilindro cero. En realidad el cilindro cero es difícil de saber dónde está, porque no existen divisiones dentro de los discos. Vamos a ver ahora, qué feo ese ruido, ¿no? El plato ya le hice mierda con eso, olvídense. ¿Cómo el disco rígido ubica la información? Porque, ustedes saben, tiene el plato. Bueno, imaginen que es un redondel esto. Yo nunca fui bueno a dibujar. Y tenemos, digamos, el actuador que está por acá. Con
la cabeza de lectura-escritura, ¿no? Eso cuadrado debería ser. Bueno, whatever. Esto, por supuesto, se mueve de acá para allá. En este sentido, ¿no? Para allá o para allá. Cuando está en la posición más exterior, acá, eso sería el cilindro cero. Y acá, bueno, es el cilindro, no sé, imaginemos, no sé, 1024. ¿No? En la parte más interior del disco. El cilindro exterior. Tengan en cuenta que, por ejemplo, de acá a acá, esta distancia no es la misma que esta distancia. Acá tenemos mucho menos espacio que acá. ¿Ok? Si lo ven acá es fácil de verlo. Que si yo divido, digamos, de 90 grados nada más, de acá a acá, hay una distancia mucho más larga que de acá a acá. Por eso es que los discos, cuando los empiezan a escribir, cuando están vacíos y empiezan a escribir la información, es mucho más rápido que cuando el disco está lleno. ¿Por qué? Porque el disco siempre escribe de afuera, desde el cilindro cero hacia el último cilindro. Digamos 1000, 2000 o lo que sea, ¿no? O 100.000, según la geometría interna del disco. Ustedes se deben acordar de lo que de las siglas CHS, ¿no es cierto? Estos son cilindros, cabezas y sectores. Entonces, ¿qué es todo esto? ¿Qué son los cilindros? Los cilindros son los círculos concéntricos. Eso es un cilindro, esto es otro cilindro. Sí, ya sé, soy un desastre. Pero imagínense que son círculos concéntricos. No es lo mismo, bueno, debería estar conectado. No es lo mismo que un CD. El CD no tiene esto. Los CDs, como son más chiquitos, no tengo lugar, lo que tienen es una espiral constante, que se va cada vez más hacia adentro, cada vez más hacia adentro, ¿ok? CD trabaja así. Por eso sirven para lectura constante. Imaginen que es como un tocadisco. Tiene la púa y la púa se va yendo hacia el centro del disco a medida que el disco gira. El CD es igual, trabaja de esa manera. Totalmente diferente a cómo trabajan los discos rígidos, ¿ok? Entonces nosotros tenemos los cilindros, que esto es un asco. Nunca pude dibujar círculos, ¿qué vamos a hacer? Yo soy cuadrado. Problema por ahí de los que son zurdos. Entonces tenemos cilindro 0, digamos, el 1, el 2, ¿ok? Ahora necesitamos los sectores. Los sectores son las divisiones. Digamos, originalmente, en los primeros discos rígidos, los más antiguos, en la época de los MFM, los RLL, los sectores eran todos del mismo tamaño y estaban en la misma posición. Ahora, esto normalmente no se hace. ¿Por qué? Porque acá es muy fácil leer esta información porque tengo mucha área. Entonces puedo poner tranquilamente, digamos, 512 bytes, que es lo que originalmente entraba en un sector. Ahora los sectores no son más de 512 bytes, son de 4096 bytes. O 4K. Como ya todos saben. ¿Qué pasa? Antes todas las divisiones estas eran iguales. Entonces cuando llegabas al cilindro más interior, digamos por acá, estaban muy juntas unas de otras. Imaginemos que es bueno, una cosa así. Esta distancia no es lo mismo que esta. Entonces esta información era mucho más difícil de leer que esta. Porque acá teníamos el doble de espacio para leer la información, pero acá no. Entonces los discos nuevos lo que hacen es virtualizan todo a la miércoles. O sea, todo esto ya no va más, todo mentira. ¿Cómo es todo mentira, amor? Es todo mentira todo esto. Los discos nuevos tienen un sistema de geometría que está simulada por software. Pues pensemos que el cilindro exterior, el primero, ese probablemente tiene mucha más cantidad de cilindros de las que realmente dice. O sea, uno normalmente desde el software, vos buscás que esto son 4096, ¿no? Todos los discos de ahora son de 4K. Los sectores siguen siendo de 4096 por software. Pero lo más probable es que tenga o mucha mayor cantidad de sectores, o que los sectores exteriores sean de mucho más que 4096, como, no sé, 32K, 2768 bytes.
mientras que los interiores por ahí tienen las mismas divisiones, en las mismas posiciones, o sea, el mismo espaciado, para mantener la cantidad de bytes por sector, pero la cantidad de sectores debe ser mucho menor. Esto en realidad ya no lo sabemos, porque está en el que diseña el disco. Pero esto es todo virtualizado, o sea, los discos, la cantidad de sectores, cabezas, todo eso que ven hoy en día los discos nuevos, es todo software. Está todo inventado por la controladora del disco para pasar la información de una forma sensible, de una forma sencilla de interpretar al host, a la computadora. ¿Ok? Pero en realidad ya no es como era antes, que estaba realmente dividido de esa manera. Ya en esta tecnología de disco ya es así. Probablemente no tan sofisticado como es ahora. Este disco sigue siendo 512 bytes por sector, pero no es Advanced Format. Eso no me acordaba el nombre. Advanced Format como son de ahora. Por ahí ustedes me dicen, esto es un quilombo, no entiendo nada. Bueno, imaginen que un disco es una hoja de papel. Y ustedes quieren escribir cosas en la hoja de papel, ¿no es cierto? ¿Cómo encontrás algo en esa hoja de papel? No tenés cómo ubicar qué está en dónde. O cómo le vas a decir, poner que tenés cosas acá en el medio, una cosa así, ¿no? Decime lo que está a, no sé, a 35 centímetros vertical y 28 horizontal. No, es una estupidez total. Entonces, ¿qué hacen? Hacen renglones. O más exactamente, un cuadriculado. No es ni más ni menos que lo que hacen en los discos rígidos. Entonces yo acá tengo, qué sé yo, 1, 7, 8, 9, 6, A, F. Entonces yo necesito ver, dame, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces yo te digo ahora, dame la información de 54. 54 es el A. Entonces vos me devuelves A en la controladora. ¿Quién hace este laburo? Uno diría el formateo, no. Antiguamente sí, en los discos MFM, RLL, en esa época, estaba lo que se llamaba el formateo de bajo nivel. El formateo de bajo nivel hacía esto. Hacía el cuadriculado para que uno pudiera ubicar dónde corno estaba la data. En los discos nuevos, como ese trabajo es muy complejo de hacer y requiere de una precisión enorme, ese trabajo lo hacen los servo-writers. Los servo-writers es una máquina en la fábrica que donde meten el disco, meten en realidad una banda de discos y pasan un montón de cabezas por entre los discos escribiendo todas las divisiones, todo el cuadriculado del disco, que es donde va a estar la información, sea los cilindros, cabezas y sectores, como nosotros lo interpretamos. Recuerden que ya está todo virtualizado, todo cuento, ya no es más así, pero a nivel físico en el disco, las divisiones se escriben durante la fábrica. Before a multi-disc writer applies servo patterns onto each media surface. These servo patterns create a map that determines where all the digital data can be located. A eso crea un problema. El disco es magnético, entonces siendo magnético, tenemos un problema con eso, que con el tiempo se borra. El campo magnético terrestre continuamente, lentamente, muy lentamente va, pensemos, alisando la profundidad de modulación que detecta ¿cómo se llama? La cabeza. Imaginemos que, no tengo manera de medirlo, pero imaginemos que podemos medir, qué sé yo, que la información que lee es una cosa así. En realidad sería más bien una cosa así, sería tipo de dos fases, ¿no? Bueno, con el tiempo lo que va sucediendo es que esta señal se acorta. Borra la de arriba. ¿Ok? Cada vez se acorta más. Cada vez es más cortita. Porque tenés menos profundidad de modulación. El nivel de señal es cada vez menor. Y por supuesto el DSP, que es el integrado que interpreta la información que están leyendo las cabezas, tiene un umbral de detección que digamos que es de acá a acá. Donde él puede detectar que acá es un 1 y que acá es un 0. Si yo te sigo acortando esta información, cada vez más con el paso de los años, no necesariamente usando el disco, simplemente estando estacionado
con el paso de los años, llegamos al punto donde este no lo puede leer. Este lo lee, pero este ya no lo puede leer. Puede leer este no, este no. Y cada vez va a ser peor. Cada vez le va a costar más y más leer al disco. ¿Ok? Eso por el campo magnético terrestre, que va erosionando lentamente la información grabada magnéticamente en los platos. Los platos ahora tienen protecciones sobre todos estos discos. Los discos estos Enterprise, ahora no tengo ninguno para poder desarmar y mostrárselos, pero tienen como una especie de... Acá ven este coso negro que tiene, lo tiene de los dos lados. Es un blindaje magnético justamente para evitar eso, y eso hace que el disco dure mucho más. Pero eventualmente, blindaje o no blindaje, el campo magnético terrestre es el campo magnético terrestre, o sea, no hay con qué darle. Esta información se va a erosionar cada vez más y va a llegar un momento que el disco es totalmente inusable. Y lo que van a escuchar es el clac, 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 clac que hace cuando intenta buscar. ¿Por qué hace ese ruido de que hacen clac, la cabeza se va a la miércoles? Porque el servo no sabe dónde posicionar la información, porque no tiene feedback del cuadriculado. No encuentra dónde están las cosas. ¿Qué? Recuerden el cuadriculado. Si este cuadriculado se borra y vos le decís anda a tal posición, lo único que encuentra es una cosa en blanco. Entonces no sabe a dónde ir. Y la información de control está errónea. Entonces las cabezas se van a la miércoles y no da pin con bola. Eso es lo que suele pasar. Cuando pasa eso es porque, ojo, eso es cuando el disco funciona bien y ha pasado mucho tiempo. Ahora, también ese efecto se da cuando, por ejemplo, se rompe en el preamplificador, que es algo muy común que pase. El preamplificador es este chip. No sé si lo ven ahí. A ver, espera un cachito. No sé dónde mierda está. Ese chip que está ahí. Acá, a ver si lo puedo bajar. Ven que hay un integradito. No, están viendo mi dedo. Ahí está. Bueno, ven que hay un integradito ahí, ¿no? Ese es el preamplificador. Ese preamplificador es súper delicado. Y es bastante común que se dañen. Y vos querés caer a toda costa. Es muy común que se dañen estos preamplificadores. Al dañarse el preamplificador, el efecto es el mismo. El preamplificador lo que hace es agarrar la señal súper recontra débil que tiene la cabeza, que es esa cosita chiquitita que está en la punta, que es un cuadradito minúsculo. Supongo que si algunas desarmaron un disco lo deben ver. ¿Ven ese cuadradito chiquitito que está ahí en el borde? Que tiene un pequeño cablecito. Esa es la cabeza. La señal que levanta la cabeza es muy muy leve. Es tan leve que necesita tener muy cerca un amplificador. No aguanta la señal hasta llegar a la plaqueta. Para cuando llega a la plaqueta es puro ruido. No hay suficiente señal para decodificar nada. Entonces sí o sí el preamplificador tiene que estar lo más cerca posible mecánicamente de la cabeza. Lo ideal sería que estuviera en la cabeza misma, pero bueno, es imposible porque eso le agregaría peso, el peso genera inercia, hace que la cabeza le cueste más moverse y posicionarse. Entonces lo ponen en la zona donde menos molesta, que es en el eje del disco, que ahí está en perfecto balance. Entonces ahí no tiene problema. Pero bueno, igual acá se ven los pequeños cablecitos que recorren, en esos cablecitos que van ahí. Que hay uno que son verdes y otro que son amarillos. Cablecitos que van a la cabeza, al preamplificador. Cuando el preamplificador se daña, es exactamente el mismo efecto como si se hubiera borrado la información de las divisiones, ¿no? La información del servo writer. Misma situación, no puede ubicar dónde corcho está la información y la cabeza golpea contra un lado o contra el otro. Pensemos, ahora ustedes dicen, bueno, ¿qué corcho es un servo? Ok, pensemos por un momento, nosotros somos un servo. ¿Cómo es esto? Yo tengo, la más gente media cerca, ¿no? Imaginemos por un momento, yo tengo el brazo, ¿no es cierto? Le digo doblate. ¿Cómo sé yo que lo quiero detener a 90 grados como lo acabo de hacer? No hay nada de posicionamiento, no hay ningún sensor óptico, ningún sensor mecánico que me diga que eso es 90 grados. ¿Cómo sabemos eso? Eso por lo menos, eso es por la red nerviosa que tiene nuestro cuerpo. La red nerviosa siente todo lo que está ocurriendo. No solo en el ángulo, sino que siente acá, siente que esta piel está tocando con esta, siente la tensión que hay entre esta piel y esta, siente el movimiento del hueso, absolutamente todos sentimos.
Ahí hay un enorme, se llama feedback, una realimentación de información. Entonces nosotros mandamos la orden, pero sabemos dónde parar, porque nuestro cerebro sabe, en base a todas las sensaciones que tiene, en qué posición está el brazo en cada momento y por eso frenamos. Entonces, recuerden, por ejemplo, cuando recién se levantan y tienen, por ahí tuvieron con la mano abajo de la almohada y la tienen redormida y quieren hacer un movimiento y les sale un movimiento así, medio espástico, como que no tienen control. Bueno, ¿eso por qué es? Porque al estar dormidos no tienen realimentación de la información. El cerebro no sabe en qué posición está la mano. Entonces cuando la mueve pega un sacudón fuera de control. No tienen control. ¿Okay? El control no es que ustedes no pueden comandar la mano. La pueden comandar igual que cuando no está dormida. Lo que pasa es que no saben dónde está. El cerebro no reconoce en qué posición está. Y por eso es que es impreciso el movimiento y suele ser medio violento, medio rápido. ¿Okay? Exactamente lo mismo pasa con los discos rígidos, pues utilizan una tecnología similar, obviamente sacada, inventada en base a lo que conocemos del cuerpo, que es el servo. Entonces, si viéramos un ejemplo, vamos a poner el disquito acá, así hacemos un pequeño ejemplo. Ahí tenemos el disco, ¿no? Entonces vos imagínate. La PC le pide, pasame cilindro 32, sector 11. La computadora le está pidiendo la data que está acá. Entonces, ¿qué hace? Nosotros tenemos el disco en el cilindro 0. Tenemos que ir al cilindro 32. Esto está girando a los santos pedos, por supuesto. Imaginemos que está girando. Entonces, la controladora dice, a ver, movete un cacho, y se mueve. Se mueve una posición, pero todavía se me cayó el mouse. Bueno, esto todo se quiere caer acá. Todavía no saben en qué posición está. Se movió un cacho. ¿Okay? Entonces la controladora empieza a leer las divisiones que generó, que fabricó el servo writer. Empieza a leer las divisiones y dentro de esas divisiones, imaginemos que son, esto es un corte, ¿cómo se llama? Del disco. Acá tenemos sectores. Y en la cabeza, al principio de cada sector, hay una identificación. Esto no lo hace el servo writer. El servo writer lo único que hace son las divisiones. ¿Okay? Hace las rayitas, digamos. Como el cuadriculado de la hoja. Esto lo hace el formateo. Cuando ustedes formatean el disco, hace esto. Crea los puntos de identificación, además de crear la tabla de AFAT y todo eso, ¿no? Pero a nivel físico, lo que crea son los puntos de identificación. Entonces el disco está moviéndose. Todavía no sabe dónde corcho se movió. Entonces ahí va y va a leer la identificación. ¿Dónde estamos? Y el disco le reporta que estás en el cilindro 64. Ponele. Entonces, uy, nos pasamos a la mierda. Bueno, vamos para atrás. Entonces, otra vez vuelve el disco un cachito para atrás. La posición, ¿no? Y vuelve a leer de nuevo, busca esta información. Busca a ver dónde está. Y ahora estamos en cilindro 30. Uy, bueno, me pasé para el otro lado, la reputa madre. Bueno, vamos de nuevo, bueno, otro cachito. Apenitas, movemos un poquito la cabeza. Espera a ver alguno de estos cosos de identificación y ahí lo encuentra. Cilindro 32. Que es lo que yo quería, lo que querían lograr. Lo encontré. Bueno, ahora hay que esperar al sector 11. Entonces, ¿qué hace? Deja que gire el disco. El disco se está... Bueno, imaginen que no se está moviendo, ¿no? Es imposible no mover esto. El disco sigue girando y sigue leyendo la identificación. Sector 9, 10, 11. Listo, tengo la data. Acá está el 11. Digamos que este es el sector 11. Entonces agarra y empieza a leer todo esto que está acá. Y lo manda a la RAM, la RAM o buffer. Perdón, o caché del disco. Lee todo el sector. Los discos no pueden leer parcial, leen el sector entero siempre. Siempre levantan la data completa del sector. Una vez que levantó la data completa del sector, hay algo que yo no les conté también, pero al final del sector hay un pequeño cosito chiquitito que se llama CRC. Entonces lee el sector y lo compara con el valor de CRC, lo exorea, ¿no? Hace una especie, algo como si fuera un XOR
Es como, ¿vieron cuando hacen un chequeo de integridad de una ISO que bajaron de internet? Bueno, similar. Hacen esa operación matemática para ver si la data que leyeron está bien. Porque no crean que los discos siempre leen bien la data. La mayoría de las veces que leen cualquier mierda. Eh, entonces, leyó y no, el CRC, acá tenemos la RAM, y el CRC no coincide, no es igual. ¿Qué hacemos ahora? La data, leímos para el orto. ¿Qué ahora qué hacemos? Bueno, esperemos otra vuelta. El disco sigue dando vuelta, por supuesto, la cabeza se mantiene en la misma posición y vuelve a leer el sector 11. Otra vez lo manda a la calle, otra vez leemos el CRC y lo vuelve a chequear. Y ahora esta vez dio bien, da igual. La suma de todo esto que está acá, el exoreo, digamos, de todo esto que está acá, es igual al valor del CRC, entonces se considera que este dato es válido. Y ahora se lo manda al host. O sea, a la PC, ¿no? Al Windows, digamos, o lo que sea. O el Linux. O sea, lo que sea que tenga. Así es el proceso de lectura del disco. Recuerden que la información escrita por el servo-writer, o sea, las divisiones, el cuadriculado del disco, tiene mucha más profundidad de modulación. Es como, piensen en el disco, el surco es mucho más profundo. Entonces la púa no salta ni en pedo porque está agarrada con un surco gigantesco, ¿no? Que es re grueso. Eso se llama profundidad de modulación cuando se trata de cuestiones magnéticas, ¿no? Ahora, la data que uno graba, digamos el formateo del sistema operativo, la misma información que vos grabás, no tiene esa profundidad de modulación, es mucho menor. ¿Por qué? Porque el servo-writer tiene muchísima potencia. Son equipos especiales, muchísimo más caros que las cabezas tradicionales de los discos rígidos. Y obviamente tienen mucha mayor cantidad de energía para producir el cuadriculado y todo eso. Estas cabezas no son tan potentes. Entonces, con el tiempo, lo que puede pasar es que se degrade la información, pero aún no el cuadriculado. O sea, la información del servo-writer todavía tiene suficiente profundidad, suficiente altura, la señal, para que la controladora lo pueda interpretar sin ningún problema. Pero lo que ya no tiene la misma profundidad, que se ha achicado un montón, es lo que uno grabó, el formateo o la misma información que uno le puso. Por eso que es una buena idea que si uno guarda, por ejemplo, cosas en un disco USB, digamos, ¿no? Y graba información y la guarda. Y la deja 8 años. Lo más probable es que cuando lo saques tengas problemas para leer ese disco o directamente no lo puedas leer. Dependiendo mucho de dónde se guardó, dependiendo de muchos factores, ¿no? Pero porque la información que vos grabaste se empezó a degradar cada vez más, cada vez más, cada vez más, cuesta más leer esa información. Lo que se hace en ese caso, bueno, cada 4 o 5 años, que es lo que yo hago normalmente. Los discos que tengo guardados, igual es raro que dure tanto. Pero cada 4 o 5 años saco toda la información de los discos USB, lo copio a otro disco, formateo el disco y vuelvo a grabar toda la información de nuevo. Si ya haces un plomazo, eso tarda un montón. Y bueno, es el costo que tiene el utilizar la tecnología. Si la información es muy crítica, cada 5 o 6 años directamente yo cambiaría el disco. O sea, un disco que estuvieron usando para hacer backup de cosas. Digamos que tienen, qué sé yo, toda la foto de la familia desde que nació el pibe hasta que tuvo 6 años. No te vas a arriesgar a perder eso. Sobre todo, lo ideal es obviamente tenerlo en papel, pero si solo lo quieres tener en digital, no te vas a arriesgar a perder toda la historia de tus hijos, una historia familiar muy importante o cuestiones de laburo, por no gastar lo que vale un disco USB. Directamente a los 5 o 6 años, compren otro disco, copien toda la data y el otro disco lo usan para boludear, para guardar cosas y eso. Igual lo ideal sería que lo formateen de nuevo. Lo formatean de nuevo y devuelven a cargar data, ya que al formatearlo, la señal esa se borra y la vuelven a crear. Por supuesto, no la de servo-writer, como expliqué ahora, pero sí todas las señales que ustedes graban. Entonces, al volver a grabarla, vuelve a tener una mayor profundidad de modulación y puede leerse mucho más fácilmente sin ningún problema, pues baje para otros 4 o 5 años. Y así pueden seguir hasta que finalmente la información escrita por los servo-writers, el cuadriculado del disco, esa se degrada y ahí ya no tiene ninguna solución y ahí el disco está inutilizable. Que típicamente, eso depende mucho de la calidad del disco, pero típicamente puede ser cualquier cosa entre 9 años y 15 años, que es más o menos lo que dura la vida útil de la información del servo-writer.
También depende de la exposición a campos magnéticos, dónde estuvo el disco. Y también depende de la calidad del blindaje que tiene. Este disco, por ejemplo, no tiene ningún blindaje. Pero si vamos a estos discos que tienen blindaje, estos discos es posible que duren mucho más de 15 años. Aún así, no vas a mantener ningún sistema crítico por tanto tiempo. Y tampoco vas a tener tanta información en algo tan viejo. Estos discos yo los sigo usando porque tienen un rendimiento espectacular y porque sé que son muy confiables, pero si no, prácticamente ningún disco del 2009 yo lo seguiría usando a esta altura. Para cosas importantes, ¿no? Por supuesto. Bueno, el siguiente tema que tendríamos que tocar entonces ahora es el tema de los discos nuevos SMR, que ustedes deben haber escuchado, el Shingled Magnetic Recorder, que lo que hacen es superponer capas de sectores unas a las otras. Eso no genera tanto problema durante la lectura, pero sí durante la escritura, así que vamos al pizarrón y vamos a hablar del tema. Originalmente los discos tradicionales, imaginemos un corte del metal, ¿no? Imaginemos que acá tenemos, estas son las divisiones de sectores, esto es una zona de espaciado, y acá tenemos otra zona de sectores, esto es un cilindro, y esto es otro cilindro, ¿no? Y estos son sectores. Bueno, esto es otra zona de espaciado y acá irían más sectores, ¿ok? Así es como más o menos ahora funcionan los discos. ¿Por qué es esto? Porque vos tenés que dejar un espacio entre cilindro y cilindro para que la información no se escriba una encima de la otra. Tengan en cuenta que la cabeza típicamente es bastante más grande que un cilindro. La cabeza es una cosa como de este tamaño más o menos. Y si bien es perpendicular, igual la cabeza es grande comparado con el tamaño del cilindro, ¿no? Entonces, cuando graba, típicamente mete ruido desde acá hasta acá, digamos, ¿no? Todo esto es la zona de acción de la cabeza. Entonces necesitan un espacio para que el ruido que se overlapea no sea información útil. Entonces, toda esta zona se considera que lo que lees ahí no sabes si proviene de este sector o de este. Entonces, por eso hay que dejar un espacio. El espacio es nada, es muy chiquitito. Pero es suficiente para que sea significativo en capacidad de almacenamiento. Este área inútil te reduce la capacidad de almacenamiento de disco. Lo que han hecho últimamente fue cada vez acortarlas más, acortarlas más, acortarlas más, al punto donde ya leer la información de este o de este sector están tan cerca uno del otro que parte del ruido, lo llama como una especie de intermodulación, parte del ruido se mete de un sector, se mete en el otro, entonces cuesta un poco leerlo. ¿Cómo solucionan eso? Con unos DCP impresionantes que tienen. Matemáticamente reconstruyen gran parte de la información que leen para la mierda y aún así son capaces de leer información que está salpicada por los sectores adjuntos, ¿no? De cada lado, porque tengan en cuenta que acá hay otro sector más y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando vos lees esta zona, vos tenés ruido de este sector y ruido de este sector. O sea, estás leyendo parte de la información de uno y del otro. Es muy poquito, pero existe todavía. La zona de eficiencia de lectura de la cabeza está obviamente en el centro, pero aún así lee parte de la información de los costados. Entonces eso es lo que limita tanto la capacidad. ¿Cómo aumentan de capacidad? Bueno, es fácil. Ponen más platos. Que si desarman un disco rígido grande, van a ver que, bueno, tienen el centro del disco y estos son todos los platos. Y bueno, y después tienen las cabezas que leen de arriba y de abajo. Con el brazo gigante, ¿no? que la mueve. Estamos viendo un corte lateral, ¿no? O sea, viendo el disco así. ¿Ok? Ahí ven que este tiene otro brazo, o sea que este disco originalmente fue pensado para dos platos. Seguramente había una versión de mayor densidad que tenía dos platos en vez de uno. Ahora eso genera un problema, costo. No tanto en sí por el plato en sí no es caro. Lo que es extremadamente costoso son las cabezas. Las cabezas cuestan fortuna. Entonces cada vez que agregás cabezas, aumentas muchísimo el costo del disco. Por eso los discos de alta densidad generalmente son tan caros.
Normalmente lo que conviene es esperar a que busquen la manera de aumentar la densidad, o sea, la cantidad de información que meten en un espacio físico determinado para poner la menor cantidad de platos posible. Para eso hace que el disco aumente de capacidad sin aumentar de precio. Porque si vos pones cada vez más cabezas, el precio se dispara terriblemente. Las cabezas son el costo mayor de los discos rígidos. Entonces, esto no lo pueden hacer porque es muy caro. O lo pueden hacer, pero tenés que pagar la diferencia. Entonces, ¿cómo solucionan este problema del espacio? Bueno, lo que hacen, digamos que acá tenemos, esta es la zona de separación. Y acá graba la información contigua, sin espacios. Y acá tenemos otra zona de separación. Esto, por supuesto, no son tres. Yo estoy dibujando tres nada más por una cuestión de simplicidad. Y acá tenemos de vuelta otros sectores contiguos y otra zona de espaciado. La cabeza, por supuesto, sigue siendo enorme, de este tamaño. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la cabeza acá? Escribe acá y escribe acá. Pero tiene que empezar escribiendo. No sé si es desde adentro, esa información nunca la he conseguido, pero no sé si escribe desde afuera hacia adentro o desde adentro hacia afuera. Sospecho que lo que debería hacer es desde adentro hacia afuera, porque acá tiene menos área que acá. Entonces lo que hacen es escribe contiguamente un cilindro, otro cilindro y otro cilindro. Entonces, con los DSP nuevos es posible leer esta información, pero no es posible cambiar una información sin salpicar a la otra. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero cambiar, yo acá tengo data, ¿no? Digamos que acá tengo data que quiero cambiar. Entonces, imaginemos que yo quiero poner un 1 acá. Y yo acá tengo, qué sé yo, tengo data en todo esto, ¿no? Por supuesto. Yo no puedo cambiar esto que está acá solamente, como sí puedo hacer en los otros discos. En los otros discos puedo agarrar, bueno, obviamente se cambia todo el sector, ¿no? Siempre cuando leen y escriben, el sector entero se reemplaza. Pues digamos que yo quiero poner este dato, no lo puedo hacer porque ahora esto y esto son inválidos. Porque está salpicado. Esto hay que escribirlo en una secuencia exacta. Primero empezar desde un cilindro hacia el otro, todo como una solo pedazo de información durante la escritura. Durante la lectura sí puedo leerlo individualmente, pero siempre si fue escrito de esa manera. Por eso le dicen Shinglet, porque la forma, es difícil explicarlo así con esa gráfica, pero digamos si lo pasamos a un cuadrado, un disco rígido tradicional, ¿ves? Esta topología, donde tenés el espacio, y acá tenés, digamos, el cilindro 0, cilindro 1, cilindro 2. ¿Okay? Entonces acá no hay problema, vos podés, si yo tengo data acá, yo puedo agarrar y borrar esto y escribir otra cosa, lo que sea. No hay problema, porque la separación me permite que el vuelo de la cabeza, cuando la cabeza pensemos que esto es como si la cabeza trabajara como si fuera una impresora 3D, ¿no? Que tenés la cabeza acá. Cuando la cabeza va para allá y va escribiendo, busca la posición, acuérdense, al principio de los sectores está la posición de donde está cada uno, y en donde encuentra la posición agarra y escribe la data que necesita escribir ahí. En este caso no hay problema, perdón, la dibujé muy chiquita la cabeza comparada con el sector, ¿no? La cabeza sería una cosa de tamaño. Entonces va pasando y escribe la información que vos querés. Como está lo suficientemente lejos del de arriba y del de abajo, no corrompe la información de uno y de otro. Ahora, en el Shingled Magnetic Recording, SMR, lo que pasa es que vos tenés sectores que están superpuestos. No por mucho, es bastante poquito. Y después, digamos, tenés un espacio y arranca el otro segmento de sectores.
Bueno, supone que es recto esto, ¿no? Yo porque no puedo dibujar nada derecho, pues soy un desastre dibujando. Entonces, en nuestro ejemplo acá, este es el espacio. Nuestra cabeza, cuando viene a escribir, recuerden que lo estamos dibujando en 2 dimensiones, así que la cabeza es como si fuera plana. Y escribe de izquierda a derecha. La cabeza pasa, escribe esto primero. Estoy poniendo cualquier cosa, ¿no? Luego cambia de posición. En este caso, porque como es 2 dimensiones, en vez de moverse así, digamos que sube y baja, pasa a la segunda ubicación y sigue escribiendo. Y lo mismo, bueno, pasa acá abajo y sigue escribiendo y así sucesivamente hasta que escribe todo esto. Lo que hace, escribe uno, escribir otro, escribir otro, escribir otro, pero todo como un solo proceso contiguo. No puede detenerlo. Si lo detiene, tiene que volver a empezar de nuevo y volver a escribir todo. A ustedes habrán visto que los discos SMR se venden típicamente con 256 de caché, ¿no? Mientras que los discos normales, la mayoría de los de ahora, son de 64 de caché. Y los Enterprise, que son de alta gama alta, son de 128 MB de caché. Estos son los Enterprise, los estándar, y estos son SMR. Ahora, ¿por qué los SMR te regalan tanto caché? No lo regalan nada, no son buenos ni nada por el estilo. Eso es porque este bloque de datos es de 256 MB. Buah, sin queso. Mamita querida. Este bloque de datos completo es 256 MB. Y este otro siguiente que está acá, bueno, me faltó terminar de dibujarlo, ¿no? Pero este también es de 256. Completo, ¿no? O sea, no solo esta tira, sino el bloque cuadrado completo. ¿Por qué necesitan entonces este caché? Bueno, porque justamente para borrar algo, si vos querés cambiar un solo dato acá, querés poner un 1 acá, tenés que borrar, levantar todo esto al caché y volverlo a escribir con el dato cambiado. ¿Cierto? Todo nuevo, imagínense que todos los datos, uno voy a escribir todos los voy a estar toda la mañana. Entonces, esto se comporta prácticamente como un SSD. Recuerden que los SSD también después vamos a ver cómo funciona el SSD, pero básicamente este comportamiento del disco mecánico es como si fuera un SSD. Donde vos en un SSD necesitas borrar la página, esto se llama página, borrar la página entera, no puedes borrar un sector, porque no hay manera de borrar. Los SSDs, como trabajan en memoria flash, necesitan alta tensión, necesitan un pulso de alta tensión en la página completa para borrarla, para liberar los electrones y que quede todo el sector en 1, todo 1, 1, 1, 1, eso significa que está borrado. Para escribir los ceros, después pasa luego el controlador, escribe los ceros donde quiere y donde no quiere dejar los unos. Así funciona un SSD. El SSD necesita escritura por página. Ahora, para funcionar de esta manera, necesitas que el host, o sea, la computadora, sepa manejar esta tecnología. Los servidores no hay problema, los servidores de data center, eso tienen eso. Pero los consumer no, los equipos que usamos nosotros, que son los comunes, no tienen. Entonces ahí entra el invento nuevo de los discos de ahora, que son DMSMR, o sea, Device Management, o sea, administrado por es SMR administrado por el dispositivo, por el disco, por el mismo disco rígido. Tiene una controladora que hace todo este trabajo y utiliza la tecnología de los SSDs, que es el trim, para borrar con tiempo la información que ha sido liberada. ¿Eso por qué? Porque todo este proceso, cuando querés cambiar un dato y volver a escribir, es muy lento, tarda muchísimo. Con lo cual estos discos para uso aleatorio son una basura, son extremadamente lentos, pero son muy buenos para escritura y lectura secuencial. Si vos querés grabar archivos gigantescos, archivos de video, cosas muy muy grandes, que normalmente lees pero no escribís muy seguido, o cuando escribís grabás una,
Estos discos son muy buenos porque son rápidos, son extremadamente rápidos a nivel lineal. Ahora, a nivel secuencial son lentísimos, porque primero, como la información está muy pegadita una de la otra, tiene mucha cantidad de errores durante la lectura hasta que posiciona correctamente la cabeza. Y después, cuando tenés que cambiar un dato, es extremadamente ineficiente porque tenés que levantar todo el bloque de datos, mandarlo a la memoria caché, cambiar el dato en la caché y recién ahí bajarlo de nuevo al disco. Eso es extremadamente lento a nivel de proceso. Y por eso que estos discos como sistema operativo son una basura y son absolutamente inusables con los NAS que utilizan la tecnología ZFS. Ahora, el gran quilombo que se armó, no sé si ustedes leyeron algo, era que Western Digital te mete discos de MSMR, también lo están haciendo otras compañías, pero creo que Western Digital fue el primero que se lo descubrió, sin avisarte. Entonces vos de repente compras un disco de 2 teras y pensás que es un disco común y de repente ves que se comporta raro, que es lentísimo, que se clava en momentos, porque en el momento que está haciendo el proceso de trim, que está borrando lugares que no están ubicados, los limpia y los deja listos para escribir. Y no sabes por qué hace eso. Entonces ahí hubo todo un estudio relacionado con esos discos, sobre todo porque fallaban, se caían de los arrays de ZFS, de los que usan FreeNAS, ese tipo de cosas. Yo tengo un equipo, el NAS mío corre FreeNAS. Y el sistema operativo ZFS evidentemente no les gusta esta tecnología, se arma un quilombo de novela y se caen, se desconectan los discos del array como si hubieran fallado y en realidad no es un problema de falla, sino es una incompatibilidad. Y el gran problema es que el proveedor, en este caso Western Digital, te vende el disco, pero no te dice que es DMSMR. Te lo vende como si un disco, ¿cómo se llama? Como si fuera un disco convencional y no lo es. Entonces, ¿cómo encontrar cuáles son y cuáles no lo son? ¿Cómo sabemos entonces cuál es y cuál no lo es? Bueno, acá tenemos una lista. ¿Ven acá estos que dicen EFAX, EFAX, EFAZ, EZAZ? Todos estos que dicen AX y AZ, todos estos son DMSMR. Acá también hay más de la lista. Como ven, todos estos que dicen EFAX y los EF. Estos EFRX no sé por qué están marcados así. Porque todos los que son con la letra A, acá por ejemplo estos que están con la letra A, no, dicen que no son SMR. ¿Ven que dice CMR? Sin embargo, todos los que son con AX son DMSMR hasta donde yo conozco. Y una cosa que pueden ver, a ver, un segundito, ven que acá dicen con FX 256 MB de caché. ¿Ven lo que yo les decía? Esto es el indicativo, los 256 MB de caché es el indicativo de que el disco es tecnología SMR. Y a ver, acá tenemos, esto es un PDF de Western Digital, de sus propios discos, en el modelo AX. Fíjense, caché 256 MB. Cuando ven este otro que dice FRX sin letra A, fíjense, 64 caché. Este que tiene 64 caché no es SMR, es un disco convencional. Y esto que tienen 256 de caché son discos, bueno, no sé por qué se me marca todo, son discos SMR. Ahora, si bien no es terrible esto, es importante que ustedes sepan a la hora de ir a comprar el disco qué es lo que ustedes necesitan. Si lo que van a guardar, qué sé yo, no sé, archivos gigantes como películas, pongamos. No hay ningún problema con un disco de estos. De hecho, probablemente va a ser más rápido leyendo que un disco convencional, ya que los sectores están tan juntitos uno del otro que pasar la cabeza por ahí es muy rápido. Son un poquito más rápidos en lectura, pero van a ser muy lentos en escritura. Ahora, no van a ser tan lentos en escritura. Perdón, quise decir. En escritura secuencial van a ser rápidos. En escritura aleatoria, cuando tienen que agarrar y modificar un dato, ahí van a ser lentos. Como lo que ustedes están grabando son archivos gigantes de video, no les va a causar ningún problema. Pero si ustedes lo necesitan para sistema operativo, para base de datos, o lo van a usar en un NAS donde van a guardar archivos chiquititos, ahí olvídense, esos los DMSMR no son una buena idea para nada. Y otro dato que también quería contar es, miren esta línea que dice 5400 RPM class. ¿Qué corcho significa la palabra class? Porque dice clase de 5400 RPM. Pues básicamente lo que está diciendo acá es que los discos tienen el comportamiento de rendimiento de un disco de 5400 RPM.
pero no te dice que el disco es realmente 5400 RPM. ¿Por qué es importante eso? Porque a mí me ha pasado comprar los Western Digital Green y yo veo que un disco, uno es livianito y tiene pocos platos, y el otro pesa una tonelada y tiene un montón de platos. Y cuando los pones uno al lado del otro, te das cuenta que un disco consume mucho más que el otro. Vibra más, hace más ruido y calienta mucho más. ¿Por qué? Porque son discos Enterprise que no dieron la calidad necesaria por algún problema, por calidad de las cabezas, por eficiencia del preamplificador, lo que sea, o por calidad del plato no dieron la clasificación para entrar, para venderse como un disco Enterprise. Entonces, ¿qué hacen? Lo venden como un disco para almacenamiento. Pero en realidad sigue consumiendo como loco, como un disco Enterprise, gira a una velocidad altísima, a 7200 RPM. Pero como el disco es de mala calidad, digamos, o sea, es un batch que salió mal, lo venden como un disco de calidad inferior. ¿En qué les afecta a ustedes? Bueno, temperatura y consumo de energía. Por lo cual, cuando compran discos siempre tienen que mirar ese tipo de cosas. Fíjese el tipo de carcasa. Yo desgraciadamente no tengo uno acá de esos para mostrarle, tengo uno en el taller, pero no acá. Que uno de los que yo compré de 3 terabytes es de esos, es de los que consumen mucho. En sí no es terrible, pero bueno, es algo que me parece que tendrían que aclararlo, aclarar realmente, no, este es un disco de 7000 RPM, pero de calidad inferior, que lo vendemos como de 5400 RPM y eso es lo que hace. Pero bueno, sí me pareció importante comentárselo. Vamos entonces ahora a revisar este disco, a ver si podemos descubrir qué le pasa. Lo más importante siempre es escucharlo. El sonido que hace el disco es importantísimo porque da una idea de qué es lo que está haciendo. Ya que no podemos ver el movimiento de las cabezas por la burbuja, ¿no? Como saben, no podemos abrir la burbuja, como ya les conté. Bueno, estamos con la PC conectada. Tengo el disco conectado acá. No lo puedo mostrar, pero bueno, está puesto. No lo puedo mostrar con la cámara porque la tengo conectada a la PC, ¿no? Y vamos a usar uno de nuestros pendrive booteadores. A ver si pondrá la BIOS. Porque se verá verde, ¿no? Bueno, tengo la luz de disco rígido prendida. Y el disco no gira. Eso lo voy a tratar de mostrar, hacerlos escuchar. Ven que no se escucha nada, no hay ruido, nada. Bueno, voy a desconectar el SATA, ya que evidentemente es un problema un poco más importante. Obviamente en la BIOS no aparece. No sé por qué se ve verde. Es una cosa rara. Normalmente se ajusta solo después de un ratito. Ah, ven que dice todo SATA no detected. Así que bueno, vamos a parar un cachito esto. Y conecto la cámara exterior para que puedan volver a ver. Que no gira el plato. No hace ningún tipo de ruido. Se va a arrancar, a ver si lo escucho. Bueno, algo de tensión tiene porque escuché ruido de las cabezas posicionándose. Voy a tratar de hacérselos escuchar. No sé si se escuchó, pero hace un clic, 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 una cosa así. Apenitas, pero los platos no giran. Lo que me dice que debe tener tensión en el disco. Si no le llegara tensión no haría absolutamente nada, pero al hacer eso quiere decir que le llega tensión. Por supuesto que si es un problema del motor, algo que yo nunca vi, pero puede pasar, no podemos hacer nada. Pero podemos buscar cosas más sencillas, como por ejemplo diodos TBS volados. Por ahí el diodo TBS de la línea de 12 volt está volado. Puede ser también suciedad ahí en los contactos del control del motor, aunque sería súper raro que eso joda. Bueno, vamos a ver si los diodos TBS están en corto o algo así. Si encuentro mi tester, ¿dónde estará? Ah, necesito un tester que pueda medir diodos. Dejo la presa prendida, pues necesito la tensión de ahí para poder medir. Sí, disculpen el cable, pero este es el cable que les da video a ustedes, así que si lo saco, no hay video. Y se enganchó con quién sabe qué corcho más. Voy a poner algo más abajo para que esté más inclinado, sin que se caiga. Ahí está. Bueno, un primer diodo TBS. Segundo diodo TBS.
No, los dos diodos TBS están bien. Típicamente suele marcar algo, de cualquier cosa a un lado que no sea cero. Lo importante es que no marque cero, que no haga eso. En 0 milivolts sonamos. Pero ven que de un lado marca 450 y este otro, ¿dónde escorcho tapen? Ahí está. 500 y pico. No sé si ven cuál estoy midiendo ahí. Y el otro es este que está acá. O sea que los diodos TBS no son. O puede ser un problema de motor trabado o podemos tener jodido el controlador de motor o algo relacionado con eso. Si es el caso, estamos en problemas. El sistema de control de motor es independiente de la capacidad de leer del disco. De todas maneras, la controladora intentaría hacer arrancar el disco. Si está en posición, sí. Eso que le mostré de los diodos TVS es muy común cuando hay problemas de energía, que esos diodos se ponen en corto para preservar todo el resto de la electrónica del disco y obviamente el disco figura como que está en corto. Y en realidad no es un problema del disco, sino son los diodos que están protegiendo todo el resto. Así que es algo bueno eso. Desgraciadamente no es tan simple esta vez. Tengan en cuenta que estoy tirando un lance a ver si puedo levantar este disco. La probabilidad es bastante remota. Si el disco está trabado, habría que abrirlo para hacerlo girar con la mano, pero si hago eso, expongo al aire natural, como se llama, que está todo contaminado, y destruyo el disco casi instantáneamente. Un disco de 500 de esto, lo abrís la burbuja y chau. Lo tendré que tirar. Bueno, vamos a escuchar de nuevo, a ver qué hace. Mismo que antes, ninguna diferencia. Vamos a ver si le llega atención correctamente. El disco está powereado, ahora masa. 12 volts llegan. 5 volts llegan también. Bueno, al disco le llega atención, así que no es un problema de energía. Ok, el disco tiene tensión para funcionar. Bueno, lo que es probable entonces que esté o muerto el motor, lo cual es súper raro, pero puede pasar. O está trabado, que me ha pasado, de encontrarme con discos que están trabados. Tendría que tratar, la única sería desarmarlo. Pero como ya le dije, al no tener una estación llama de aire limpio, no puedo hacer eso porque ahí sí lo destruyo y ya la información es totalmente irrecuperable. Bueno, desafortunadamente no hay manera de salvar este disco, por lo menos no con los recursos que yo tengo. Si tuviera una estación de aire puro, sí podría abrirlo y hacerlo girar a mano, en el caso de que estuviera trabado. Y bueno, con eso podría salvarlo, pero bueno, no es el caso de ahora. Así que nada, este se murió, desgraciadamente. Pero bueno, por lo menos vieron algunas de las cosas que se pueden probar, hacer cuando pasan este tipo de cosas, antes de tener que mandarlo a una empresa que se encargue específicamente de abrir el disco, sacar la cabeza y todo eso. En este caso, por supuesto, no tiene ningún sentido porque yo tengo todos los backups de esto. Era simplemente una cuestión de no tener que hacer el trabajo porque es un libro de novela, pero tengo todos los backups, tengo la imagen original del disco, tengo absolutamente todo, así que no es un problema para mí esto. Pero bueno, siempre uno trata de salvar, a ver si podemos levantar el mismo disco para no tener que reconstruir todo, ¿no? Pero bueno, cosas importantes entonces a tener en cuenta. Eh, no se confíen, estos bichitos son muy delicados. Tengan backup siempre. Recuerden, el backup es la segunda copia de algo, no la primera. Si ustedes tienen información y la mueven a otro disco, eso no es un backup, eso es mover la data de un lugar a otro. Backup es tener la misma información en dos lugares distintos, preferentemente uno offline y uno online, o si los dos están online, que estén en equipos completamente separados. Siempre es muy importante eso, tengan en cuenta el tema de tener backup, de tener imágenes, sobre todo si estamos hablando de cosas empresariales. Con este disco que se murió, si yo no tuviera el sistema de backup que tengo armado con este cliente, sería un problema gravísimo, porque la cantidad de información que perdería es impresionante. Probablemente no se podrían recuperar de una pérdida de información de este tamaño y todo por un equipo que no vale nada. Bueno, este tipo de falla, así de que el motor no gira, es típicamente problema de energía. Debe haber habido un problema, una intermitencia muy grande de energía, así que vamos a hacer una revisión de las UPS y seguramente cambio de fuente, porque esto fue una inestabilidad grande de energía eléctrica en el equipo. ¿Cómo lo sé? Además porque tuve que cambiar dos fuentes
cuando fui a sacar este disco tuve que cambiar dos fuentes, la del switch y la del router, que también habían volado. Así que claramente hay un problema de energía ahí porque ¿qué tienen en común? Un router, un switch y un disco rígido del server, nada. No hay nada que tenga. Lo único que tienen en común es donde están enchufados, que es en una UPS. Así que de movida la UPS la damos de baja. Después investigaré a ver por qué, ¿no? Porque ahora en este momento están dando, pero evidentemente si pasó todo este despelote por algo es. Así que bueno, aquí termina el video. Espero que os haya gustado. Fue mayormente tutorial porque no pudimos arreglar nada. Pero diagnosticamos y bueno, de todas estas cosas también se aprende. Así que espero que no haya sido demasiado largo y bueno, nos vemos la próxima. Gracias.